Feliz sábado, hermanos. Qué bueno escuchar esa respuesta fuerte. Todas las mañanas cuando saludo a los chicos en la escuela a las 7:15 de la mañana, buen día. Sí, pero acá estamos más despiertos, con fuerza y con entusiasmo. Es un gusto poder compartir con usted en esta mañana la palabra de Dios, pero en primer lugar quiero agradecer desde diáconos, diaconisas, la parte de música, piano y todo lo que hacen posible, obviamente el equipo de audio y video, todo lo que hacen posible que esto salga, y van a ver, voy a decir una palabra mendocina, que esto salga bonito, ¿sí? Hace 8 meses estoy acá y ya estoy hablando como mendocino, que esto salga bonito, gracias, porque es para gloria y honra de Dios. También quiero saludar, hoy es un día muy especial, no sé si ustedes lo saben, pero quiero saludar y decirles que pasen un hermoso y feliz día. Tenemos Luján, que es nuestra secretaria de la MACO, y tenemos también, la vi por ahí, Betty, sí, la vi que estaba hoy sentada acá. ¿Dónde está Betty? Me tapaba justo la cámara, perdón, Betty. Betty, hoy es el día de las secretarias, así que veo 2 secretarias que están aquí presentes, y si hay alguna más. Hermoso, que pase un hermoso día y gracias
porque las secretarias hacen que salga todo prolijo, ¿sí? Así que muchas gracias por todo y por su esfuerzo. Y estoy viendo desde acá adelante una familia que hacía más o menos unos 12, 13 años que no veo. ¿Cómo anda la familia Romero? Ellos los saludamos hermanos, ellos vienen desde Puerto Madryn. ¿Y saben qué? Les voy a contar algo más. Nos habíamos casado con mi señora y viajamos a Trelew porque comenzamos trabajando allí, en Trelew, Chubut. Año 2018, 2008 o 2007 aproximadamente fue. Y fuimos a la casa de la familia Romero. Yo estaba recién casado, por eso esto es pasado, esto es, ¿sí? Quedó atrás. Y no estaba muy acostumbrado a comer milanesas de otro tipo que no sean de origen animal. Obviamente dentro de los animales permitidos. Y fue la primera vez donde en la casa de señora comí las hamburguesas de lentejas. No es que fui obligado, sino que después no le alcanzaban las bandejas. Y es la primera vez que desde ahí en adelante incursioné en otras cuestiones alimenticias. Así que los queremos mucho, conocemos a su familia, a sus hijos, así que qué lindo que nos acompañen esta mañana aquí. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 14. Pero antes de poder compartir el mensaje esta mañana, quisiéramos que oremos para que sea Dios el que hable en esta mañana. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por el hermoso sábado. Gracias también porque podemos abrir tu palabra. Te queremos pedir que tú nos ilumines, nos des la sabiduría y sobre todo que tú hables a través de un servidor. En tu santo nombre. Amén. Bien, hermanos, en Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante, resalta no, sino que cuenta en realidad una historia, una hermosa historia, pero la vamos a repasar rápidamente y luego nos vamos a ir deteniendo en cada uno de los versículos para sacar la enseñanza de esta mañana. Dice, Mateo 14, versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y allí luego termina la travesía. Para ponernos en contexto, hermano, de cuándo sucedió esta historia. Obviamente, ese día sufrieron un desgaste físico impresionante. ¿Qué había pasado ese día? Fue la alimentación de los 5.000. Estaban agotados, estaban cansados todo el día allí, trabajando, acompañando al maestro. Habían visto un milagro, tremendo milagro. Pero los discípulos
luego de ese milagro y luego de ese día, al terminar la jornada estaban discutiendo. Estaban discutiendo porque querían ya coronar a Jesús como rey de Israel, como el rey de los judíos. No, detalle no menor, Judas era uno de los precursores de lo que quería coronar a Jesús como rey de los judíos en ese momento. Así que los los discípulos estaban allí deliberando, hablando, y es por eso que empieza así el versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo entrar a los discípulos en la barca. ¿Por qué? Tenía que decirle, a ver, muchachos, no es necesario discutir esto. No es necesario. Por eso es que hace entrar a los discípulos en la barca. ¿Y saben qué? El propósito para mi vida, el propósito para tu vida, no comienza en vos mismo. El propósito para tu vida y para mi vida comienza en Jesús. Que vos estés sentado aquí, que vos hayas conocido el mensaje, que hayas venido hoy a la iglesia, que estés compartiendo aquí, no es producto tuyo. Es el propósito de Dios que estés aquí, que estés dentro de esta barca en esta mañana. El propósito comienza en Jesús. Seguimos avanzando en nuestra historia. Versículo 23. ¿Qué dice en el versículo 23? Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Saben qué? Dos propósitos por los cuales Jesús se fue a orar, aparte. En primer lugar, luego de un día largo, agitado, tenía que cargar sus baterías espirituales. ¿Y cómo cargamos nuestra batería espiritual? Conectado con el mejor cargador espiritual. Necesitaba apartarse para orar junto a Dios. Y en segundo lugar, y el segundo propósito, estaba orando por sus discípulos, porque iban a recibir pruebas, iban a vivir chascos, y estaba intercediendo también por ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús tuvo un propósito, que vos estés acá. También está orando por ti y por mí. No nos deja solos. Avancemos, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y aquí en el comentario bíblico nos amplía un poquito más. De paso, el lugar era el mar de Galilea donde ellos estaban, ¿sí? Remándola. Tiene varios otros nombres. Y habían remado aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros. Naturalmente, en condiciones normales, remar 4 o 5 kilómetros para ellos, digo para ellos porque eran pescadores y estaban acostumbrados a remar, no sé nosotros cuánto hubiéramos demorado, tardaban 1 hora. El comentario bíblico nos dice que ya hacía 8 horas que estaban remando. Esta misma historia se cuenta en Juan y la cuenta Marcos. Cada uno va cambiando o va agregando algunos detalles. Juan agrega el detalle que dice que estaban agotados y cansados. Ahora, imagínense, Juan, ¿cuál es la profesión de Juan? Pescador. ¿Habrá estado acostumbrado a remar? Obvio. Si Juan estaba cansado y agotado, o sea que el esfuerzo habrá sido grosso, como dicen los chicos, habrá sido un esfuerzo grande. Entonces ya hacía 8 horas que la estaban remando. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, de Jesús, es que vos estés acá. Él está orando por vos. Pero ¿saben qué? Seguirlo a Él no va a ser tarea fácil. La vas a tener que remar. Van a haber olas que van a golpear tu barca. Va a haber viento que va a estar en contra y vos sentís que remás y que no avanzás. Va a llegar un momento donde vas a querer agarrar el remo y decir, ya está, ¿para qué la voy a seguir remando?
si no avanzo? Ya hace cuánto tiempo que estoy acá con el mismo problema y no puedo salir adelante. Los discípulos estaban cansados, estaban agotados. Ya hacía mucho tiempo que estaban remando. Seguir a Jesús no es tarea fácil. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos Jesús, obviamente, andando sobre el mar. Qué hermoso mensaje acá, porque la estaban remando, estaban cansados, estaban agotados, esas olas no lo dejaban avanzar, no lo dejaban llegar a tierra firme. Pero ¿qué dice el versículo 25? Jesús vino a ellos. Cuando las situaciones se ponen difíciles, se ponen pesadas, tené la seguridad de que Jesús va a dar el primer paso. Jesús va a venir a buscarte, no te va a abandonar. Jesús viene a tu encuentro, sale a buscarte, sale a ese rescate que te ve sufriendo allí. Él da siempre el primer paso. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Otra vez, los discípulos ven a alguien que estaba haciendo algo sobrenatural y no pensaron, no, seguramente es Jesús que viene a buscarnos. Si hizo tremendo milagro con los panes y los peces, debe ser Él que viene a buscarnos. No, un fantasma. ¿Qué pasó? No entendieron nada, muchachos. ¿Tuvieron miedo? ¿Tuvieron desconfianza? ¿Trataban de solucionar todo por sus propios medios? ¿Trataron de poner su esfuerzo y salir adelante sin pensar que había alguien que cuando lo necesitamos está allí siempre? ¿Saben por qué? Porque los discípulos no lo conocían de verdad. No lo conocían de verdad. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. Hello, hace un ratito estuvimos, soy yo el mismo, no tengan miedo. No lo conocían de verdad. Y la pregunta, una de las preguntas que te quiero dejar en esta mañana, para que la pienses, no me la contestes. ¿Querés conocerlo de verdad a Jesús? ¿Estás dispuesto a conocerlo y arriesgar todo para conocerlo de verdad? Sigue la historia, versículo 28 al 30. Entonces le respondió Pedro. ¿Recuerdan Pedro? El impulsivo, el que contesta antes de pensar. Me identifico 100% con Pedro. Él actuaba y después decía no, volvía para atrás. El impulsivo, ¿qué le dice? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Comentario bíblico y deseo de toda la gente, página 344, nos amplía un poquito más. Dice que Pedro salió de la barca por fe, pero esa fe solo fue una fe activa mientras mantuvo la mirada ¿en quién? En Jesús. Esa fe solamente fue una fe activa mientras mantuvo la mirada en Jesús. Elena de White, en el Deseo de toda la gente, como le decía, página 344, amplía un poquito más y dice que Pedro no solamente que baja y empieza a caminar sobre el agua, sino que, lo dice en otras palabras, yo voy a actuar un poquito más, sino que él gira, mira a sus compañeros que estaban sentaditos en la barca, vamos a hacerlo al revés, ustedes son mis compañeros, gira y le dice, ¿cómo andan muchachos? Look at me,
estoy caminando sobre el agua y ustedes allá sentaditos, miren como la tormenta que hay, se mueve el barco, pero yo camino sobre el agua. Cuidado. Cuidado allí. ¿Qué pasa? Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame, desesperado. Ahora, Pedro era pescador también. Seguramente habrá sabido nadar, Pedro, ¿o no? Esto me hace recordar, allí en Santa Fe, con los chicos del secundario, teníamos una actividad misionera sábado por medio, íbamos en lancha, se peleaban los chicos para ver quién le tocaba ir, íbamos en lancha a las islas a llevar alimento, algunos docentes o los mismos chicos llevaban actividades para compartir con los niños, ¿sí? Llevábamos por ahí alguna atención médica, porque por más que estaban en las islas, a una cierta distancia, pero era muy precaria su vida allí. Y bueno, íbamos en la lancha, cuando íbamos en la lancha con todos los chicos, obviamente a veces había viento, se movía un poquito, pero los chicos de las islas nos miraban, veían o escuchaban el motor y empezaban a gritar, ¡ahí viene lo de la escuela! ¡Ahí viene lo de la escuela! Y era emocionante ver 250.000 perros, primero aparecían, cantidades, y después aparecían el doble, pero de chicos, de todos los tamaños, y aparecían, estaban todos en la orillita, y cuando hacía calor, había nenitos que apenas podían caminar, pero estaban en el agua y eran unas mojarritas. Claro, porque esas personas en las islas se dedicaban a la pesca y a la caza, vivían de eso. Otro día le cuento algunas otras experiencias que nos han hecho comer sin saber nosotros, pero bueno. Entonces, eran unas mojarritas. Me imagino Pedro, si era pescador, obviamente era un pez en el agua. Ahora, se está ahogando, se está hundiendo. Si hubiera sabido nadar, ¿por qué grita Señor, sálvame? Para analizar, para pensar. ¿Saben qué? Hermanos, versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué tuvo miedo Pedro? ¿Por qué dudó? ¿Qué hizo que Pedro se hundiera? ¿Las olas? Y no. Lo que hizo que Pedro se hundiera fue que quitó la mirada en Jesús y miró el fuerte viento que había. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Miró lo externo, miró lo de afuera, miró los pecados de los otros, miró qué van a decir si sigo a Jesús. Se agrandó porque él era el único que estaba caminando y el resto sentado allí. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera? Obviamente que el problema de Pedro fue que dejó de mirar a Jesús. ¿No nos pasa que por ahí hay hermanos que dejan de mirar a Jesús? Lo digo en primer lugar, para mí, si veo, y otra de las preguntas, otro punto que quiero que te quede bien claro esta mañana. Si veo, para mí, Fabián, o si ves, para vos, algún hermano que se está hundiendo, no lo hundas más, sino que ayúdalo a que pueda volver a mirar a Jesús. Hay una historia en internet que me gustó mucho. Dice que había dos señores internados en una clínica. Uno era el hombre que estaba del lado de la ventana y el otro, obviamente, no le tocaba ventana. Había dos camas en la pieza. El hombre que estaba del lado de la ventana, todos los días lo sentaban porque tenía un problema en los pulmones y tenía que como que drenar el líquido que tenía en los pulmones, entonces todos los días lo sentaban un poquito. Y cuando lo sentaban, quedaba mirando hacia la ventana. Pero el otro, del otro lado, estaba postrado y no se levantaba casi.
Y ellos charlaban, porque solamente eran ellos dos. No tenían familia que lo visiten, estaban solitos. Y hablaban de, bueno, dónde fueron alguna vez a vacacionar, hablaban de deporte y distintas cosas. Pero cuando al hombre de la ventana lo sentaban, el otro hombre que estaba allí le pedía que le cuente qué es lo que veía por la ventana. Así que este le decía, mirá, estoy viendo ahora por la ventana un hermoso parque. Sí, ¿qué más? ¿Qué más hay en el parque? No, y se escuchan ruido de pájaros, distintas especies. Se ve chicos que están jugando allí con los barcos. Sí, sí, porque tiene un laguito y hacen barquito de papel, lo ponen. Sí, ¿qué más? ¿Qué más ve? No, veo flores. Flores, sí. Y un día dice, no, yo veo un hermoso arcoíris porque estuvo lloviendo. ¿Y qué más? Entonces le iba contando todo lo que veía por la ventana a ese pobre hermano que no veía nada, que estaba allí postrado. Cierta mañana, perdona lo de las cámaras, pero soy de moverme demasiado, soy profe de educación física, ¿qué voy a hacer? Cierta mañana llega la enfermera y el hombre de la ventana había fallecido. Retiran el cuerpo, espera unos días y el hombre que está del otro lado le dice, ¿me podés pasar al lado de la ventana? Sí, le dice la enfermera, así que lo pasan hacia el otro lado, lo ponen del lado de la ventana, y él haciendo esfuerzo para sentarse, para ver por esa hermosa ventana, para ver todo lo que le contaba el compañero, logra, se sienta, pero cuando se sienta, parecida, la ventana está acá, ve un terrible paredón. Si nosotros miramos acá, vemos el terrible muro que hay afuera. Ve el terrible, ¿verdad? Entonces le pregunta a la enfermera, le dice, pero acá no había un parque que a pocos días construyeron. ¿Cómo que un parque? Le dice la enfermera. Sí, porque el señor que estaba allí en la ventana todos los días se sentaba y me contaba lo que iba pasando en el parque, hasta me contó que hubo un desfile y había música. No, dice, siempre hubo este muro. Y el hombre que estaba sentado era ciego. Él se preocupó por ayudar a su compañero. Si ves o si veo a un hermano que se hunde, ayúdalo. No lo dejes así. Seguimos con nuestra historia de Pedro. Y Pedro gritó, sálvame. Versículo 31. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me encanta esto, porque no dice la versión, y Jesús lo dejó que tragara agua, que haga gorgorito, que aprenda la lección y después lo levantó. No, no dice eso. ¿Qué dice? Al momento, al instante. Cuando estás con situaciones difíciles, cuando verdaderamente pedís a Dios de corazón, al momento, al instante, levantó la mano y lo rescató. Comentario bíblico dice, al parecer Pedro comprendió y aprendió la lección que Jesús deseaba. Versículo 31 nos dice, ¿por qué dudaste? ¿Vieron que el problema no es Jesús? El problema somos nosotros. La pregunta es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y acá dice que en el deseo de todas las gentes, me encanta, dice que Pedro volvió a sus compañeros en la barca, tomando de la mano de Jesús, callado y sumiso. Como quien diría, vino y se sentó al ladito así, sin decir nada, como el chico para la escuela. ¿Sí? Se sentó ahí, callado y sumiso. Pero la Biblia nos dice que se calmó el viento. ¿Por qué no nos dice se calmó la tormenta? Se calmaron las olas, se calmó el agua. Porque el viento fue lo que hizo que Pedro desviara la vista de Jesús. Jesús busca cambiarnos a nosotros, no las circunstancias. Cuando
nosotros cambiamos la actitud hacia las circunstancias cambian. Solo cuando decidís seguir a Jesús, vas a llegar a tierra firme. Como sigue diciendo nuestra historia, dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Versículo 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. El propósito para tu vida no comienza en vos, comienza en Jesús. Él está orando e intercediendo por vos. No va a ser fácil. No va a ser fácil seguirlo a Él. Van a haber olas que van a golpear tu vida. Vas a tener que remarla en contra de la corriente. Vas a estar cansado y agotado. Pero lo más hermoso es que Él siempre va a dar el primer paso. Va a estar ahí para cuando lo necesites. Conocelo de verdad. Ayuda al hermano que tienes al lado si quitó la mirada de Jesús. Pero no te olvides que si querés llegar a tierra firme, si querés llegar a vida eterna, tenés que mantener tu mirada puesta en el Salvador. Amén. Sin saber que era el mismo que me acompañó aquella tarde que pensé que muy sola estaba yo y caminaba sin pensar que el Rey del cielo a mi lado va. Entonces Él me habló y fuego ardió en mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarás. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Pasaron años desde que lo vi y así muy lejos de su amor yo fui, y rechazando su voz caminé sola bajo el sol. Mas cuando lo necesité, me preguntaba si Jesús estaba allí. Entonces Él me habló y fuego ardió en mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarán. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé,